Quizá es muy prematuro aún, pero ¿hay alguna noción de qué ocurrió con el voto del centro, teniendo dos candidatos con ideologías extremistas? Adelante, Rubí, por favor. Bueno, con cargo a que se revise los resultados finales, el tema de la OMPE para hacer las determinadas proyecciones. Si hablamos del voto de la postura del voto del centro y si esta la relacionamos con el sector C, clase media, por ejemplo, para dar algún tema de precisión, definitivamente tuvo una mayor orientación a la postura o la posición política de Keiko Fujimori, ¿no? Ya se venía identificando en las encuestas y en las últimas semanas hubo un crecimiento. Al principio creo que partía con un favoritismo hacia Pedro Castillo, pero luego hubo reduciendo y acercándose más y totalmente logró tener un margen significativo hacia la candidatura de Fuerza Popular, ¿no? Adicional a ello, también hay que empezar o habría que analizar qué entendemos por la postura del centro, ¿no? Por ejemplo, si lo vinculamos al factor económico, aquellos microempresarios, comerciantes, emprendedores, etcétera, definitivamente en imagen y en esfuerzo, ellos inclusive han hecho campaña por Fuerza Popular, ¿no? Si lo consideramos clase media, el tema educativo, educación superior o educación, digamos, con estudios superiores, técnicos, dependiendo de la zona, ¿no? Dependiendo de la región, ¿no? Ahí tendríamos que ver Lima, costa, norte, sur, ¿no? Algo que dejó claro estos resultados es la gran polarización en la que estamos viviendo en un país que está muy dividido con dos visiones muy diferentes de lo que se quiere al futuro. Coméntanos cómo se puede gobernar en este escenario, José. Definitivamente vamos a ponernos en la situación que pasando todo este proceso de actas y de mesas que están observadas, impugnadas, pasando todo esto, vamos a ponernos la coyuntura en que Pedro Castillo es el próximo presidente de la República. Desde mi punto de vista, siendo muy criollo en decirlo, no la va a tener fácil. No tiene mayoría en el Congreso. Los congresistas son de varias bancadas. Va a tener no solamente un Congreso que de repente no le va a ayudar mucho, sino que también detrás del Congreso va a tener a un promedio de 17 millones de peruanos que van a estar ahí, vigilantes en la gestión que él pueda realizar. Y lo mismo pasaría con Keiko. Si de repente los resultados se cambian, dan vuelta, va a suceder lo mismo con Keiko, que va a tener a la mitad del país observante a ella, va a estar la mitad del país viendo los errores que pueda cometer, en si cumple lo que ha prometido, si cumple con las políticas que ella se ha comprometido a ejecutar, al igual que Pedro Castillo. Entonces, para cualquiera de los dos, yo creo que el panorama no es tan fácil como tal vez lo tuvo Pedro Pablo Kuczynski cuando asumió la presidencia, ¿no? El 2016. ¿Por qué? Porque sí, que si bien es cierto tenía a 74 congresistas fujimoristas dentro del Congreso, pero había logrado sacar ¿no? la mayor aceptación por parte del pueblo peruano. Es como que de repente la coyuntura no era tan apretada, no era tan ajustada para él. En cambio, ahorita sí yo creo de que, o bien Pedro Castillo, que al parecer va a ser quien sea nuestro próximo presidente, o de repente Keiko, no la van a tener nada fácil porque van a tener a mitad del Perú, vamos a decirle, en contra o no a favor. Rubí, según señala el comercio, la mayoría de los peruanos, más que entregarse por entusiasmo a su deber cívico, se vieron obligados a marcar por la opción que les fuese el menos desagradable. ¿Concuerdas con esta percepción? Algo parecido también mencionó Mario Vargas Llosa cuando llamó votar por Keiko Fujimori, dijo que era el mar menor, por decirlo así. Otra vez hay un tema de definición conceptual de lo que se entiende por mal menor.
y parto por dos posturas: mal menor en lo político, mal menor en lo institucional, mal menor en lo económico, mal menor en para qué, ¿no? Para un escenario de gobernabilidad, de democracia, etc. Entonces, si hacemos todo el conjunto de todos los aspectos que podrían estar vinculados para poder determinar que es un mal menor, en el caso de Fuerza Popular sobre el caso de Perú Libre, creo que partió por la premisa de que presentaban ambas candidaturas, tanto en sus planes de gobierno como en su discurso pasado en la primera vuelta, principalmente. Entonces creo que la tendencia o el ideario por el cual tanto Mario Vargas Llosa como muchos que han optado por la postura política de Fuerza Popular ha estado siempre en esa imagen, ¿no? Y buscaban, luego de la segunda vuelta, buscaban un cambio, un gesto político de Perú Libre para señalar una postura moderada. En ningún momento lo hubo, salvo el margen de la última semana que presentaba un tema de discurso, un cambio de equipo técnico y todo, no era tan consistente o real, ¿no? El tema está que más allá de que optaran por un mal menor, creo que el problema se centra en la credibilidad de ambas candidaturas, ¿no? Por un lado, por más que pueda haber señalado un montón de personajes, Mario Vargas Llosa, una serie de determinadas autoridades políticas, deportivas, artistas, políticos, etcétera, la credibilidad de la candidata Fujimori era muy débil, bueno, en ese momento, carecía de elementos de fuerza, elementos de convencimiento, más por su pasado reciente. Y creo que eso le termina afectando, porque si ella no hubiera tenido esa mayoría, o si su mayoría hubiera sido eficiente, o digamos en términos políticos menos confrontacional, por decirlo de una manera, no hubiera tenido problemas para poder asegurar esa credibilidad. Está clarísimo que Keiko Fujimori ha tenido el apoyo de varias personas que mueven masas. Y ahora estamos viviendo marchas de un partido y del otro, dividiendo más a nuestro país. Muchas personas no respetan el voto de otro, lo minimizan. Y hay que recordar que vivimos en democracia y tenemos que respetar las decisiones de cada uno. Ahora, yéndonos a los cargos políticos, en este sentido, muchos decían que Keiko representaba la democracia y Castillo no. En caso de cualquiera de los dos entren a la presidencia, ¿estaría en riesgo nuestra democracia? Coméntanos, José, por favor. La democracia es lo que de repente el pueblo pueda elegir o lo que la voz del pueblo quiera, ¿no? Para en ese caso el Perú. No sé si la democracia se ponga en riesgo con uno u otro gobierno, pero yendo de repente un poco más allá, de repente el temor de nosotros como peruanos, el temor más grande era si es que Pedro Castillo ganaba, ¿no? Por la ideología política que él tiene. Y yo creo que ahora que él es el virtual presidente de la República, que asumiría un poco más de un mes, yo creo que solamente nos queda darle el respaldo, como también yo creo que eso va a tener que hacer las Fuerzas Armadas, que si bien es cierto hay un derecho a la insurrección, si vemos que la democracia y la legitimidad y todo está siendo vulnerado, puede ser vulnerado, pero por el momento solamente nos queda respetar lo que los resultados dan y que es la voluntad popular, entendiendo que la OMPE y todos los organismos electorales que han tenido que ver en ese proceso electoral han actuado con transparencia. Sin embargo, tenemos algunas herramientas como tal vez lo hicimos en su momento con el señor Manuel Merino, ¿no? De que por protestas y manifestaciones populares eh, se logró de que renunciara a la encargatura de presidente de la República y que asumiera pues el actual presidente. Eh, Respondiendo a la pregunta, yo creo que más allá que estar en juego nuestra democracia, yo creo que tendríamos que pensar en lo que nos puede esperar con uno u otro candidato, porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos,
vienen los pequeños, como se dice, el futuro, ¿no? O sea, de aquí a 5 años más vamos a tener un grueso de jóvenes que ya van a tener derecho a poder sufragar, a poder elegir las próximas autoridades, y a los niños que ahorita están en primaria, van a estar terminando de repente secundaria, ¿qué les estamos dejando a ellos? Y también nosotros qué ejemplo o qué enseñanza les estamos dando a ellos para que ellos puedan elegir de una mejor manera a las próximas autoridades. En resumidas cuentas, tenemos que todos coadyuvar a que la autoridad que asume la presidencia pueda gobernar en una legítima y absoluta democracia. Muchas gracias José y Rubí por estar aquí compartiendo sus opiniones con nosotros, y nos vamos ahora sí a una pausa y regresamos con más análisis aquí en Hora Informativa.